Alastor X Harem. Las hijas de Alastor capítulo 10, 11 y final de la primera temporada. Antes de empezar con la historia tengo que aclarar que yo no soy dueño de los personajes ni los animes que salgan. Todos los derechos a sus creadores, solo la historia no canónica me pertenece. La historia nos quedamos cuando Katy estaba a punto de contar la historia de cómo Cherry y Alastor se conocieron, pero antes de contar la historia se escucha como la puerta del hotel estaba siendo tocada. Charlie, al escuchar como la puerta del hotel estaba siendo tocada, Charlie camina hacia la puerta y Charlie abrió la puerta y se sorprendió que ahí parada estuviera uno de los 7 pecados capitales, le pecados de la glotonería. Charlie, cuarto pecado. ¿Qué haces aquí? El pecado nada, Charlie, solamente que Lucifer me avisó que había una fiesta y vine a pasar un rato con mi buen amigo Lucifer, aparte de que traje algunas botanas y traje también a alguien. Cuando el pecado dijo puedes acercarte, todos se sorprendieron que ahí estaba Velócica. Todos estaban sorprendidos, especialmente Blizzo. Velócica, ¿qué haces tú aquí? Al escuchar la voz de enojo para después entrar al hotel cuando Velócica estaba a punto de decir algo. Katy, Velócica, ¿tú qué haces aquí? ¿Acaso viniste a intentar seducir a mi padre otra vez? Todo sale a escuchar muy sorprendidos, especialmente Cherry. Velócica, ¿quién es esta niña y por qué dice eso si yo no la conozco? Todos estaban a punto de decir algo cuando Alastor aparece enfrente de ella y le explica todo lo que estaba sucediendo. Después de unos 11 minutos, Velócica, el pecado de la glotonería, comprenden todo lo que estaba sucediendo. Charlie, Katy, ahora sí nos puedes contar cómo se conocieron tus padres. Katy, suspirando, está bien, mis padres se conocieron cuando mi madre estaba peleando contra su amigo y rival la serpiente. Cuando la serpiente estaba a punto de atacar a mi madre, la sombra de mi padre apareció. Mi madre se quedó muy sorprendida a ver esa sombra tan imponente enfrente de ella. Después de eso mi madre estaba a punto de agradecerle a mi padre, pero mi padre desapareció. Después de eso pasaron varios días y mi madre no dejaba de pensar en aquella sombra imponente cuando escuchó una transmisión de radio, una voz que vez cautivadora. Después de eso mi madre observó nuevamente a la sombra misteriosa, la cual le pertenecía a un demonio con cuernos de venado. Mi madre se acercó a él para preguntarle quién era y agradecerle, pero mi padre estuvo a punto de atacarla cuando fue detenido por su amigo Ángel, el cual apareció de la nada, ya que mi línea del tiempo, Ángel es uno de los jefes de la mafia más poderosos en el infierno, aparte de ser un famoso actor de películas para adulto. Estuvieron peleando mi padre y su compañero de mi madre Ángel por un par de horas, hasta que después de un rato mi padre lo grande con un fuerte golpe en el estómago Ángel. Después de eso mi madre, a ver que golpearon a su amigo, le causó un poco de enojo y desprecio hacia mi padre. Después mi padre le dio igual y desapareció nuevamente, y así fue durante 9 años, hasta que un día mi madre vino al hotel y encontró nuevamente hasta que ella me esté esa sombra, la cual se manifestaba de un hombre con apariencia de venado. Al principio mi madre, cuando mi padre, como todo un caballero, solo esquivaba los golpes y nunca le dio un golpe a mi madre, y así estuvieron peleando por un par de minutos hasta que después de unas 4 horas de estar peleando se detuvieron, así que mi padre, por la disculparse, la invitó a cenar. Mi madre al principio no estaba de acuerdo, pero después de ver la sonrisa de mi padre aceptó cenar. En la cena estaban muy a gusto cuando llegó un enemigo de mi madre, intentó secuestrarla, pero mi padre la defendió con todas sus fuerzas, y así estuvo peleando por un par de horas hasta que mi padre venció el enemigo. Después de eso mi madre se quedó más empatada de su fuerza y su valentía, y así mi madre se enamoró de mi padre. Tiempo después empezaron una relación y a los 2 meses mi padre le propuso matrimonio a mi madre y mi madre muy feliz aceptó. Eso fue toda la historia de cómo mis padres se conocieron. Cuando Katy, fin de capítulo 11, estaba a punto de abrazar a Alastor y Cherry, el portal cambió a un color azul con morado y tonos en hermosa, para después salir una niña de unos 12 años de edad con el cabello blanco con algunos tonos en rojo y con un pequeño micrófono en su mano izquierda. La niña con un tono de felicidad dice: vaya, tengo muchos fanáticos que están a punto de escuchar mi nueva canción. Cuando ve a una niña pequeña abrazando a su padre, la niña muy enojada dice: ¿qué haces abrazando a mi padre? La niña muy enojada dice: tu padre. Pero si Alastor es mi padre. La niña dice: no mientas, Alastor y Velócica es mi madre. Cuando la niña dijo eso, la pequeña Katy cambió de una sonrisa de felicidad a una sonrisa de enojo y solo se queda viendo a su padre para después: Katy, engañaste a mi madre, ¿cómo pudiste hacerlo? Katy estaba a punto de golpear a Alastor. La niña detiene a Katy. Katy, ¿por qué me detienes? ¿No ves que voy a golpear al maldito que engañó a mi madre? La niña: ¿a qué te refieres con tu padre? Si Alastor siempre ha sido el esposo de mi madre desde que ella se convirtió en una estrella famosa. Ya tienes más de 12 años de explicar a la niña misteriosa todo lo que estaba sucediendo. La niña después de un rato dice: oh, lo siento, al parecer yo provengo de otra dimensión, más bien de otra línea de tiempo, y disculpa por hacerte enojar. Katy, no te preocupes, ahora sí, ¿nos puedes decir tu nombre? La niña dice: yo me
llamo Gaby y soy la hija del demonio de la radio y la princesa de los súcubos todos. Al escuchar eso se queda muy sorprendidos, especialmente Velócica. ¿Cómo que princesa de los súcubos? Sí, lo que escuchaste, madre Gaby, así fue el título que mi padre y Lucifer te pusieron, gobernante de los súcubos, cuando mi padre mató a Satán, y ya que tú te convertiste en su esposa y mi padre es el gobernante del pecado, de la ira y el gobernante de los demonios más poderosos, eso a ti te convirtió la reina o princesa como a ti te gusta que te digan. Todos dijeron: ¿nos puedes contar la historia? ¿Cómo se conocieron tus padres, Gaby? Sí, lo que recuerdo en él es de la historia de cómo mis padres se conocieron fue que mi padre durante 6 años él dirigía estaba hablando con uno de sus asistentes, una joven demonio sucubo, le pidió que si le daba la oportunidad de cantar una canción en su estación de radio. Esa pequeña sucubo joven y sin experiencia era mi madre. Mi padre al principio no quiso, ya que su estación de radio no era para ese tipo de cosas, pero después de que vio las súplicas de la pequeña demonio mi padre aceptó, dijo: está bien, te voy a dar una oportunidad, pero si haces que mi número de radio escuchan baje, yo mismo te voy a quitar esa sonrisa que tienes. Mi madre al escuchar eso está un poco nerviosa, pero solo asintió con la cabeza para después tomar un poco de aire y decir: está bien, mi más, dile en toda la cabina, y comenzó a cantar. Imagine que la canción que cantaba es Velócica, es una canción de Blackpink. Al principio mi madre tenía mucho miedo ya que era su primera vez, pero después de unos segundos mi padre Abel, que estaba muy nerviosa, se levantó de su asiento y caminó hacia la cabina y solo empezó a tocar un instrumento nota como los de todos los instrumentos, desde clásicos hasta los más actuales. Mi madre tomó algo de valor y empezó a cantar. Mi padre se quedó muy sorprendido al escuchar la maravillosa voz de mi madre. Mi padre no lo podía creer. Después de un par de minutos mi madre terminó de cantar. Mi padre quedó muy sorprendido con mi madre. Mi madre, un poco nerviosa, dijo: ¿qué te parece, mi padre? Maravilloso, jamás pensé que tuvieras una voz tan maravillosa. Mi madre al escuchar eso se sonrojó un poco, pero después de unos segundos mi madre solo dijo: muchas gracias. Para después de eso mi madre es salir de él del estudio de música. Mi padre solo transmitió su mensaje para despedirse. Después de eso pasaron un par de meses y mi madre empezó a ganar fama en el infierno, y mi padre solía escuchar sus canciones de vez en cuando, y mi madre solía escuchar a escondidas la transmisión de mi padre. Así estuvieron escuchando su transmisión de ambos por un tiempo hasta que mi madre tomó el balón y decidió pedir una cita a mi padre, el cual aceptó, pero lamentablemente cuando fue a cita hubo un ataque de lamentablemente mi padre quedó muy herido y desapareció misteriosamente por unos 4 años. Mi madre estaba muy destrozada, intentó salir con varios demonios, pero ninguno la llenaba como el demonio de la radio, aunque uno más subía a entender una cita fuera mejor cita en toda su vida, ya que ningún hombre la había tratado de tan elegante y caballerosa manera, ya que todos los demás demonios solo la buscan por su cuerpo, hasta que un día mi madre había caído en una depresión tan grande que estaba a punto de quitarse la vida, cuando fue detenido por el brazo de mi padre, que dijo: ¿qué estás haciendo, hermosa sucubo? Y así mi madre vuelve a encontrarse con mi padre, pero lamentablemente mi padre había pedido la memoria. Después de eso pasaron varios días y mi madre trató de volverla a enamorar a mi pareja, pero sin ningún resultado, hasta que de pronto razones termine provocado por Eva. Nota: en este universo Eva es la líder de los ángeles exterminadores y Adán es una buena persona, pacífico y nada grosero, básicamente un pan de Dios. Fin de nota. Mi madre estaba a punto de ser exterminada, pero mi padre fuerte golpe en la cabeza recibió haciendo que recuperara sus recuerdos, y recuerda que era del demonio de la radio, y así mi padre recordó todo y recordó la muerte tenía hacia mi madre. Después de ahí mis padres intentaron tener una relación en secreto, pero no podían, ya que ambos eran celebridades, una por ser una famosa cantante infernal y el otro por ser el demonio más poderoso, hasta que de pronto Satán, el que gobernaba la ira, se enteró de eso y no podía permitir que una de sus creaciones estuviera saliendo con un maldito demonio pecador. Satán intentó matar a mi padre, pero mi madre se interpuso dejándole el árbol de la muerte. Mi padre a ver eso rápidamente se enojó, liberando una transformación llamada Santo Demoníaco, y mi padre peleó contra Satán durante 8 días seguidos, mientras mi madre estaba en un hospital siendo protegido por Valle de las Sombras de mi padre, y así mi padre acabó con Satán muy difícilmente. Después de eso Lucifer, a ver que Satán había muerto y se dio cuenta de todo lo malo que había hecho, decidió darle el título de rey del pecado de la ira a mí de la radio, se casara con una de sus hijas, ya que en mi línea de tiempo Lucifer tuvo una segunda hija con una demonio desconocida. Mi padre no aceptó la propuesta y le dijo que solamente se casaría con una persona la cual estaba en un hospital. Después de eso mi padre y Lucifer fueron a ver a mi madre, la cual estaba muy mal estado. Mi padre no lo pudo creer y así que hizo algo que jamás pensaría hacer, decidió unir su vida con ella en una unión diabólica, y así la puso sanal. Y Gaby, eso está en la historia como mis padres se conocieron. Sé que no es una historia, pero esto es lo que me contaron mis padres. Después
de eso el portal cambió a un color dorado. Fin de capítulo final de la primera temporada, donde salió una chica de unos 11 años de edad la cual tenía la apariencia del demonio de la gula, la cual estaba comiéndose una paleta. La niña solo se quedó observando y se quedó muy sorprendido a ver que ahí estaba su padre, el cual no había visto desde hace como 6 meses, ya que corriendo y abrazó a Alastor. La niña: papá, ¿has vuelto? Pensé que estabas muerto después de la gran guerra, que tuvieron éxito con el infierno, pero no estás vivo. ¿Quiénes son? Ella señalando a las niñas que estaban a Kat y a Gaby. Las dos niñas solo vigilan en su mente. Maldición, al parecer hay más hijas en otras líneas de tiempo. Después de eso todo, le explicaron a la niña lo que estaba sucediendo. La niña dijo: no importa que no seas mi padre de mi línea de tiempo original, pero te puedo seguir abrazando otros minutos más. El demonio de la radio dijo: por supuesto, no hay problema. Después de eso siguió abrazando al niño por otros 45 minutos hasta que la niña se separó con algunas lágrimas en su rostro. Cayendo el pecado de la gura se acercó a la niña y el pecado sintió una conexión hacia la niña y la abrazó. Todos sacaron muy sorprendidos, pero la niña dijo: mamá. Todos se quedaron muy sorprendidos. Todo dijeron mamá y la niña dijo: oh, primero tengo que decir cómo me llamo. Me llamo Ana y soy la hija del demonio de la radio. Con contar cómo tus padres se conocieron. Todos estaban muy entusiasmados por saber lo que ha sucedido. La niña dijo: bueno, mis padres se conocieron cuando mi madrina Charlie hizo una fiesta en el hotel, invitó a todos los seres más poderosos, incluyendo a los pecados. Mi madre es su amigo. El pecado de la lujuria fueron los únicos que fueron de fiesta, ya que los demás pecados decían que soy algo estúpido, que no iban a perder el tiempo. Fue a la fiesta y allí, mientras está festejando, conoció al cual sería mi padre, pero al principio mis padres no se llevaron bien, ya que mi padre le tenía un interés con la hija de Lucifer. Cuando dijo eso, Lucifer miró al demonio de la radio con una cara de muerte. Para después. Ana, tu serie continúa con la historia, ya que mi padre quería ser el dueño del infierno. La única forma en la que mi padre se casará con una hija de Lucifer. Al enterarse del plan que tenía mi padre, estuvo a punto de acabar con él, pero gracias a que mi madre convenció a Lucifer de que no acabara, hicieron trato para que no estaba de acuerdo con el trato que habían hecho por su salvación, pero después solo se pudo resignar y hacer todo el trato, y así padre se convirtió en el sirviente de mi madre por un tiempo, hasta que empezaron a pasar más tiempo juntos y poco a poco se empezaron a enamorar hasta que llegó los otros dos pecados, el pecado de la codicia y el pecado de la envidia, los cuales intentaron separar a mis padres poniéndoles una trampa. Mi padre y mi madre caen en una trampa y se separaron por un tiempo hasta que de pronto Charlie, la cual consideraba al demonio de la radio como segundo padre, para que se pudiera reconciliar. Y fin de la historia, Ana, y eso es toda la historia. Bueno, lo que me he encontrado, mis padres todos al escuchar eso se caen muy sorprendidos, cuando de pronto es portal comenzó a desestabilizarse. La serpiente: no puede ser, pensé que el poder iba a aguantar más tiempo, pero no. Rápido, todas vayan rápido al portal, ya que el portal se está desestabilizando. Si no lo hacen en el portal se cerrará y no podrá regresar a su donde su padre y cada una de su madre para después entrarse. Todos se quedan muy sorprendidos por la que sucedió. El fin de capítulo. Si quieren la segunda temporada, este tiene que llegar.